Bueno, buenas noches a todos. Hoy es 8 de abril del 2024, son las 6:52 y vamos a tener la presentación del grupo 2 de pensamiento clínico con un tema patología respiratoria y con todo el proceso diagnóstico. Espero sean muy juiciosos siguiendo el formato y eso sí, cuando ustedes tengan alguna propuesta de modificación, será bienvenida y si consideramos en el colectivo que podemos cambiar el formato, lo podemos mejorar, yo siempre estoy abierto a eso. Por ahora vamos a seguir el formato que les propongo y espero les vaya muy bien, me toque hablar muy poquito porque cada vez comprendan mejor lo que queremos. Muchas gracias. Grupo 2, bien pueda. Quien vaya Listo. va prendiendo cámara, por favor. Ya. Listo, enfermedad respiratoria. Siguiente, por favor. Bueno, este es el material que nosotros vamos a hablar en estos momentos. Vamos a contarle un casito, vamos a decirles cuáles son los datos positivos, cuáles son los problemas identificados, patologías posibles, vamos a tratar las leyes, lo más frecuente, prioridad, de Ágata y parsimonia. También vamos a coger lo que son la paraclínica, los procesos fisiológicos, las conclusiones diagnósticas, el plan de atención y tratamiento. Sí. Listo, historia clínica. Tenemos una paciente femenina de 40 años, de nombre Viviana. Ella A positivo, dirección de residencia Barrio Limonal. Natalia, ese nombre es ficticio, ¿no? Sí, es ficticio. La próxima lo ponemos mujer normal, ¿listo? Ah, ok. Que no vaya a ser que alguien dé la casualidad que se llama Viviana González y tiene un problema respiratorio y nació en ese tiempo. ¿Listo? Listo, sí, señor. Vale, ojo con eso. Bueno, la colocamos como chef de cocina independiente, contributivo de Sanitas. Entonces, como motivo de consulta, me siento muy mal, no puedo respirar bien. Y como enfermedad actual, paciente femenina de 40 años de edad que acude al servicio de urgencias pues, por presentar el cuadro clínico de disnea progresiva de 72 horas de evolución. Viene acompañado con tos, con expectoración blanquecina, cefalea holocranial, sensación distérmica. Y esto se le exacerba con el ejercicio y se atenúa con el reposo. La paciente también refiere antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave. Siguiente. Listo. En cuanto a antecedentes de importancia, Doc, ¿sí me está viendo? Perfecto. Listo. Gracias. En cuanto a antecedentes de importancia, entonces el artículo nos decía que la paciente era una fumadora activa y consumidora de heroína y cocaína inhalada. Además de esto, pues que tenía un historial de agudizaciones frecuentes de la POC con un volumen expiratorio máximo en el primer segundo, o sea, un FEP1 de 1.320 mililitros, que equivale al 48%. Ya les vamos a hablar un poquito de los valores ahora. Que tenía también una esteatosis hepática, que es hígado graso, y pues una colicestomía previa. En cuanto a examen físico, el artículo nos dice que se observa pues una disminución del nivel de conciencia, o sea, un Glasgow 13 de 15, fiebre de 37,7 grados Celsius y sibilancias inspiratorias y expiratorias, así como pues crepitantes de predominio basal en la auscultación pulmonar. En cuanto a los paraclínicos de primera Natalie, instancia, paraclínicos hasta no llegar a paraclínicos. ¿Listo? Por favor. señor. Paraclínicos no, hasta no llegar allá. ¿Y qué pasó con los datos de los signos vitales y eso de ese paciente? Están en datos positivos, Doc. Los pusimos en datos Bueno, positivos. listo. Debería estar acá, pero bueno, hágalo. Listo. Siguiente diapositiva, entonces, por favor. Bueno, en cuanto acá tenemos el manejo inicial que le realizaron pues cuando ella llegó, se inició tratamiento con ventilación mecánica, no invasiva con FIO2 del 100%, broncodilatadores con cámara, corticoides sistémicos, o sea, dexametasona 6 miligramos cada 24 horas, dosis puntual de tocilizumab y antibioterapia con levofloxacino por 5 días.
El paciente ya presentó pues una buena respuesta con corrección de la acidosis en las primeras 48 horas y pues una mejoría clínica a lo largo de la semana. Siguiente, con una disminución de la disnea y la tos, pues ausencia ya de fiebre y disminución progresiva de la oxigenoterapia hasta ya gafas nasales a 4 LPM. Listo. A los 10 días que volvió a ingresar, empezó a presentar un nuevo empeoramiento respiratorio con un aumento de la disnea, tos con expectoración purulenta, fiebre de 38,8 grados Celsius y una desaturación hasta el 86%, y ya con gafas nasales a 2 LPM. En cuanto a la exploración, la paciente estaba consciente y alerta. Presentaba una TA de 90-45 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto. Y en la exploración de la cabeza y el cuello, pues se observó una boca séptica con flemón dentario en la región mandibular derecha y en la auscultación de roncus pulmonar y crepitantes de predominio en hemitórax derecho. Siguiente, por favor. En un resumen breve así de datos positivos tenemos disnea, tos con expectoración purulenta, fiebre de 38,8 grados Celsius, desaturación hasta el 86%, FEB de 48%, roncus pulmonar y crepitantes de predominio en hemitórax derecho, TA de 90-45 y frecuencia cardíaca de 90 LPM, linfopenia de 300 unidades al litro y antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, EPOC grave. Y una prueba de AG COVID positivo. Siguiente. María Camila, perdón, una primera recomendación: en datos positivos nunca me omitan quién es el paciente. O sea, nunca en datos positivos, cuántos años tiene el paciente, es un hombre, es una mujer, es un cuadro agudo, es un cuadro crónico. O sea, eso es muy importante, y no me pongan paraclínicos hasta no llegar al momento de paraclínicos. Eso de cierta manera obliga a los demás a hacer un esfuerzo clínico por hacer aproximaciones sin tener que recurrir todavía para clínicos, que sería un proceso de más o menos una quinta, sexta etapa. ¿Listo? Listo, gracias. Vale, dale. Listo, entonces ya continuando con problemas identificados. Bueno, pues acá básicamente colocamos como esos síntomas grandes, signos de síntomas grandes y los antecedentes como el EPOC, también que la paciente es fumadora activa, consumidora de heroína y cocaína inhalada, ese cuadro clínico por el que consultó, que fue esa disnea progresiva, la tos con expectoración purulenta, la cefalea holocranial, el Glasgow que estaba disminuido, y básicamente pues en el examen físico lo que se encontró, las sibilancias, los crépitos, la hiperinsuflación pulmonar, al igual pues que el test del antígeno COVID positivo y el broncoespasmo severo con acidosis respiratoria, ¿sí? Y encefalopatía pues hipercápnica. Devuélvase, Juan Esteban, devuélvase. Yo quiero que el resto del grupo, yo quiero que alguien me diga si, de acuerdo a las instrucciones que yo les he dado, problemas identificados es eso que están colocando ahí. ¿Quién quiere opinar cualquier cosa? Opinen cualquier cosa. ¿Qué debería colocarse en problemas identificados? Está muy bien. Hay un problema de contexto, que es un fumador crónico, que es un consumidor de heroína, o sea, que es un consumidor de drogas ilícitas, heroína, cocaína. Está bien, ¿listo? ¿Qué más? Pero ¿qué debemos identificar en problemas? O sea, ¿qué dice la guía? ¿Qué dice los apellidos que se le ponen ahí? Cuéntenme a ver ustedes, el resto. ¿Qué es la primera aproximación después de datos positivos del paciente? ¿Qué es lo que uno debe tratar de hacer en un análisis de un caso clínico, muchachos? Yo les pregunto, ¿ahí están identificando algún síndrome? ¿Y cuáles serían los síndromes identificados en el paciente? Porque volvemos otra vez a no hacer bien las cosas. Cuéntenme. ¿O qué es lo que están entendiendo? Si se supone que les presenté un caso, les presenté el formato, se los actualicé, se los detallé y les dije lo primero que tienen que hacer es, ahora puede que no hayan síndromes,
Pero es que este paciente tiene síndromes. Este paciente tiene síndromes claramente identificados. Cuéntenme a ver. El resto del grupo, opinen cualquier cosa. O Juan Esteban, contésteme usted, No, porque sería, estoy preguntando. no sé, pues síndrome de dificultad respiratoria. Bueno, póngale algún apellido. Síndrome de dificultad respiratoria, ¿qué? Agudo, crónico, crónico agudizado. Digamos que vale como síndrome de dificultad respiratoria, está bien, se lo valgo. ¿Es agudo o crónico? Eso es crónico, pues le puedo. Crónico. Es En un este caso crónico, sería pero crónico. es un crónico que presenta una agudización. Entonces, síndrome De de dificultad dificultad respiratoria. respiratoria crónico agudizado. ¿Qué otro síndrome aparece? ¿Qué otro síndrome creen ustedes con todos los hallazgos que el paciente tiene? Escucho no solo el grupo, escucho los demás. Que ustedes son estudiantes de avanzada, muchachos, la mayoría, ¿o no? ¿Qué otro síndrome le cabe a ese paciente? Ese paciente Todo por el tuvo COVID fiebre, ¿no? positivo. Eso Síndrome sería febril. como, exacto, síndrome febril o Pero póngale el síndrome apellido al de síndrome COVID. febril, porque el síndrome febril solo, pues, le toca poner a una cantidad de patología a la berraca. Póngale apellido. Juan, María Síndrome Camila. infeccioso. Síndrome febril, agudo o crónico. Agudo. Agudo. ¿Y dónde está el sistema comprometido? Es que eso los ayuda a que ustedes vayan y hagan diagnósticos diferenciales de las patologías que pueden producir eso. Entonces sería un síndrome febril agudo con manifestaciones ¿qué? ¿En qué sistema? ¿Cuál es el sistema Pulmonar, ¿no? comprometido? Respiratorio, ¿no? Eso, síndrome febril agudo con manifestaciones respiratorias, y eso tiene una cantidad de patologías. El síndrome de disnea crónico agudizado tiene una cantidad de patologías. ¿Qué otro síndrome le cabe? Ese paciente tiene, mire, tiene sibilancias, tiene roncos, tiene, ya vimos el volumen expiratorio que está bajo. Entonces, ¿cómo se llama ese síndrome en patología respiratoria, muchachos? Síndrome disneico agudo. Ese ya lo metimos, crónico agudizado. Deme otro nombre. ¿Cuál es el principal, seguramente, hallazgo anatomopatológico en el pulmón para que aparezca sibilancia, roncos y todo eso? Y pues ya tiene un antecedente. ¿Cuál es el No síndrome sé del si paciente? ¿Cómo? síndrome de, no sé, broncoobstructivo. Eso, Juan, eso. Está muy bien. Síndrome broncoconstrictivo, y aparece así en los libros de semiología. Y los síndromes broncoconstrictivos tienen apellidos: asma, EPOC, bronquitis aguda, bronquitis, todas esas patologías que la producen. Muy bien. Listo. Entonces, Juan y compañeros, ¿les queda claro qué es lo que se pretende que se identifique? Síndromes, primero síndromes. Busquen síndromes. Si no hay síndromes, porque no da para eso, hay pacientes, lo que yo les decía, un paciente que solo tiene hemoptisis, o un paciente que solo bueno, cabe otro síndrome, me falta otro síndrome. Ese paciente tose y expectora crónicamente. ¿Cómo se llama eso? Paciente que tiene tos, expectoración por más de 15 días, tal. Lo que pasa es que este fue crónico y agudizado. Pero ¿cómo se llama ese síndrome? Muchachos, grupo 2 o el resto del grupo. ¿Cómo se llama el síndrome que tosen y expectoran por más de 15 días? Lo definió la Organización Mundial de la Salud para que ustedes o todo el mundo haga búsqueda activa de qué. Escucho. Síndrome de sintomático respiratorio. ¿Y para hacer búsqueda qué? ¿Y el sintomático respiratorio qué hay que buscarle? ¿Qué patología? ¿Qué hubo? Tuberculosis. Eso, Juliana, muy bien.
tuberculosis. Entonces, claro, lo producen muchas cosas, la micosis, la tuberculosis, las bronquiectasias, el absceso pulmonar, todas esas cosas. Pero entonces se pone, ese paciente tose y expectora crónicamente, sí, listo. Ah, que es que está expectorando peor ahora, listo. EPO agudizado, o tiene una sobreinfección de otro tipo, o tiene además el COVID, o tiene un COVID más otra cosa. Bueno, ya por eso no quería que no pusieran el antígeno ahí positivo de una vez. Pero pues todo paciente que tenga síntomas respiratorios febriles agudos que se descompense, pues hay que pensar que puede estar agregado un COVID ahí. COVID o cualquiera de los virus respiratorios que son más de dos, eso cualquiera, el sincitial, el adenovirus, el paramyxovirus, bueno, todo, el enterovirus incluso. Listo, muchachos, continúen, grupo. Ya quedó claro que son problemas identificados, síndromes, eso. Y ahora sí, a eso póngale apellidos, patologías por síndrome. Entonces ahora continuemos. Listo, entonces ahorita sí, patologías posibles. Pues principalmente nosotros pensamos en la neumonía nosocomial por las características clínicas. Igual pues ya en cuanto a diagnósticos diferenciales, teníamos en cuenta todas las patologías que pueden también presentarse con esa hipoxemia, infiltrados radiológicos, tales como el síndrome de estrés respiratorio del adulto, que pues en el caso de este paciente puede estar por esa progresión de la neumonía por el COVID. También atelectasias, tromboembolismo pulmonar, infarto pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva, neumonía organizada o sepsis de origen no respiratorio. Entonces, Juan, para que quede claro, si ustedes toman el síndrome de la etapa 2, a cada síndrome le ponen patologías. Y de cada patología, o las más importantes, ponen unas características para saber uno decir cuál de todas esas patologías puede caber. Entonces empieza, síndrome de dificultad respiratoria crónica agudizada, y entra el EPOC, entra la falla cardíaca, entra la CEPID, toda la CEPID, bueno, y póngale todos los apellidos. Agudizada, entra la sobreinfección, entra la neumonía, entra la bronconeumonía y todos los apellidos, porque son neumonías bacterianas, porque son neumonías por gérmenes atípicos como la micoplasma, porque son neumonías por Klebsiella, porque son neumonías micóticas o porque es una tuberculosis. Entonces, pero entonces coge el síndrome y le pone apellidos y pone unas características para ver cuál de todas esas. Usted ahí puso algo, porque además mire que sumó otro síndrome. Ese síndrome puede caber en los síndromes que el paciente tenía o hacer parte del síndrome del paciente con disnea aguda, porque el síndrome de estrés respiratorio aparece en muchas cosas. En muchas cosas puede producir síndrome de estrés respiratorio. Es un estado como de complicación, en sepsis da síndrome de estrés respiratorio. En edema pulmonar cardiogénico, no cardiogénico, da síndrome de estrés. El COVID da síndrome de estrés. El tromboembolismo pulmonar puede dar un diestrés respiratorio, ¿cierto? Entonces, listo. Espero que, por hoy le digo, que cada vez afinen más lo que pretendemos con esto. Continuemos, Juan o grupo. Mire que una sola diapositiva se queda muy corto. Yo creo que esto lo hicieron hoy a la carrera por la tarde. Estoy casi seguro de eso. Luisa, continuemos pues. Bueno, Doc, ahora vamos a hablar un poco acerca de las leyes. Entonces, siguiente, por favor. En primera instancia encontramos la ley de lo más frecuente, que recordemos, esta básicamente se basa en la probabilidad estadística de que ciertos síntomas sean probablemente atribuidos más a una causa común que a una causa aislada o menos frecuente. Entonces, pues esto es muy importante en nuestro ejercicio, práctica médica, porque nos ayuda como a considerar primero los diagnósticos más habituales, más comunes, más frecuentes, en lugar de patologías pues más raras, por decirlo así. ¿Y cuáles consideraron? Porque no la veo por ahí en ninguna parte. Doc, pues nosotros consideramos porque deberían colocarla ahí, o sea, de acuerdo a eso que la definición de la ley de lo más frecuente es, piensen en lo más frecuente. ¿Qué es lo más frecuente en un paciente de esa edad con EPOC que se descompensa? Claro, este paciente se descompensó con fiebre, con tos, con expectoración, con cianosis, con el diestrés respiratorio. Entonces, ¿qué es lo más frecuente?
Claro, hay que también decir de qué estamos hablando, de cuál síndrome. Pero en ese paciente, ¿cuál de todos los diagnósticos es lo más frecuente? Pues Doc, yo pensaría en un proceso infeccioso. Entonces póngale apellido. Una neumonía. Neumonía. Pusieron nosocomial, pues porque el paciente salió del hospital y después de salir empezó a tener empeoramiento de su estado general. Me imagino que por eso pensaron. Pero digamos que la ley de lo más frecuente dice que un paciente con eso, lo más frecuente es neumonía. ¿Y qué otra cosa es lo más frecuente? ¿Qué se le está descompensando al paciente posiblemente? El EPOC. El EPOC. Entonces, lo más frecuente es un EPOC descompensado, Luis. Eso es. Sí, eso es. Lo más frecuente es eso. Muy bien. Entonces, bueno, la próxima vez me lo explicitan ahí en la diapositiva. Y es que nosotros pusimos como los síntomas del cuadro infeccioso, ¿sí? Pero la próxima es suficiente con que pongan cuál es la patología que más frecuente deben pensar en un paciente con esas características. ¿Listo? Bueno, Doc. Vale, Luisa. Dale, pues. Luego tenemos la ley de prioridad, que es básicamente nos hace como pensar en las enfermedades que representan mayor compromiso orgánico, mayor relación a nivel del bienestar del paciente. Perfecto. ¿Cuál es esa? Pues en nuestro caso nosotros identificamos como los niveles de saturación muy bajos. Sí, pero ¿cuál enfermedad? Porque en leyes se aplica para... Neumonía. ¿Neumonía por qué? Pues, digamos que una neumonía per se, una neumonía que descompense un epocoso puede comprometer la vida del paciente, en un paciente de determinada edad. Está bien. Sí. Pero, pero ustedes pusieron casi que un diagnóstico que pensaría yo que en prioridad deben pensarlo, porque son neumonías graves, que las neumonías que pusieron, ¿ustedes qué neumonía pusieron? Neumonía nosocomial. Eso, y esas neumonías de cierta manera son graves. Entonces, por prioridad, usted tiene que pensar en eso. ¿Cuáles son los gérmenes nosocomiales más frecuentes? 1. La aeruginosa. Sí, la Pseudomonas aeruginosa es un germen muy grave y hay que pensarlo porque es una prioridad descartarlo. ¿Qué otros? En paciente hospitalizado que sale y se descompensa. ¿El qué? ¿No podría ser el neumonía? Lo que pasa es que el neumonía es por ley de prioridad, por ley de lo más frecuente, es el más frecuente. El neumococo es el germen más frecuente en todas las edades, en todos los grupos etarios, en todos los pacientes. Sí, el neumococo por ley de lo más frecuente. Pero entonces en nosocomial usted empieza a pensar en gérmenes muy malucos, muy resistentes, multiresistentes, que tendría que descartar. La misma COVID, el virus del COVID complicado, es una prioridad. Imagínense un paciente que esté haciendo un síndrome de dificultad respiratoria severo, con diestrés, con insuficiencia respiratoria, en un paciente que tiene COVID positivo. Es una prioridad descartarle que tiene COVID. Ya tenemos una prueba por allá positiva, por lo menos la de antígeno. Listo, Luisa, dale, continúa. Doc, bueno, aquí continúa mi compañero. Agatha Christie, muy bien. Listo, entonces acá vamos a hablar pues, de la ley Agatha Christie. Este pues, se refiere al proceso de pensamiento lógico y análisis de la información disponible. Pues esto al igual es como si fuera un detective, ¿sí? ¿Cuál es la escena del crimen, Felipe? O sea, la escena del... Ahí cuando hablamos del proceso de médico identificar la escena del crimen, está es la parte pues, de órgano como la parte pulmonar, ¿sí? Listo, el pulmón, el alvéolo capilar, muy bien. Ajá. Listo. ¿Cuál es el arma homicida? El arma homicida pues es la parte de la infección causada pues por los... Es un germen, exacto. El germen, seguramente una bacteria. Ahora, mire que ese paciente tiene un problema dentario, un absceso dentario, y eso creo que debe sumar ahí. Y ahí son gérmenes anaerobios, gram negativos de la boca. Sí, entonces señor. También el arma homicida es un germen, digamos lo que hay que ponerle apellido cuando haga un cultivo o lo que sea, pero el arma homicida. ¿Y cuáles son los cómplices? Pues los cómplices cuando ya hablamos, pues por ejemplo, que nos puede descompensar que serían pues, el síndrome de infecciones respiratorias agudas, como también puede ser
lo del EPOC, Sí. y pues el COVID, ¿no? Sí, eso está muy bien, los que pone ahí están muy bien, aunque la COVID misma puede dar un síndrome de dificultad respiratoria severo y puede ser la causal de toda la catástrofe del paciente, podría ser. Pero está muy bien, esos que pone ahí la edad, ¿no? La edad es un cómplice negativo para cualquier paciente. Está muy bien, Juan. Sí. Listo. Siguiente. Y pues ya cuando hablamos de la ley de parsimonia o OCAP, pues esta regla establece que entre varias explicaciones posibles para el fenómeno, la más simple pues suele ser la correcta, ¿sí? Es útil para la formulación de teorías y la interpretación de evidencia, ya que pues fomenta la economía intelectual y evita la adopción innecesaria y suposiciones complicadas. ¿Cuál sería, entonces, mejor dicho, qué patología explica todos los síntomas en un paciente? Pues esa patología sería la infección respiratoria aguda, ¿no? Sí, habría que ponerle ese apellido como al germen etiológico, es decir, un solo germen en el pulmón, cualquiera que sea una pseudomona, un gran negativo anaerobio o un gran positivo anaerobio, una Klebsiella, puede generar todo el cuadro de un paciente, incluso los síntomas como la fiebre, la tos, la expectoración, la dificultad respiratoria, la cianosis, los estertores y los síntomas neurológicos, Glasgow bajito, todo eso lo explica un diestra respiratorio de un paciente. Eso es así de sencillo. Una insuficiencia respiratoria. Este paciente está en insuficiencia respiratoria. Exacto, sí. Muy bien, Juanfe, listo. Listo. Esas son las 4 leyes que tenemos que aplicar. Sí, señor. Listo. Siguiente. La próxima vez no hay que echar carreta teórica, sino simplemente decir cuál es la ley que aplicamos ahí. Listo. Correlación clínico-paraclínica, muchachos. ¿Quién la va a presentar? Entonces, en cuanto a los paraclínicos, tenemos que, dado los síntomas que pues esta paciente presentaba, son muy específicos, que también se podían presentar en otras patologías respiratorias. Entonces, para esto se solicita unas pruebas complementarias que nos apoyen al diagnóstico, como es la analítica de sangre, radiografía de tórax, hemocultivo, antigenuria de Streptococcus pneumoniae y Legionella, tinción de Gram y cultivo de esputo. Siguiente. Listo, ¿y qué salió en el paciente? Cuénteme a ver. Bueno, entonces esto salió en el paciente, entonces en la analítica de sangre salió una leucocitosis con neutrofilia y una elevación de reactantes en fase aguda. También la antigenuria para Streptococcus pneumoniae y Legionella fue negativo, y en la radiografía de tórax se observó una consolidación del lóbulo inferior derecho no presente en las exploraciones previas realizadas al ingreso. Y después, dentro de las 24 horas, se obtuvo el resultado de la tinción de Gram del esputo de la paciente, que mostraba bacilos Gram negativos, siendo identificada a las 48 horas como pseudomonas Pseudomona, imagínese. Tremenda. Pseudomonas aeruginosas. El cultivo de hongos de esputo fue negativo, así como los hemocultivos. ¿Cuánto tenía? Mire que usted no leyó la fosfatasa alcalina, estaba normal, la LDH estaba alta y las pruebas de función hepática, la alanino transferasa estaba alta y las dos estaban altas y la gamma glutaril transferasa estaban altas también. O sea, el paciente tenía un cuadro, esos son, como dice, manifestaciones de la sepsis del paciente secundarias a neumonía. La creatinina estaba bien y el sodio estaba relativamente como casi en el límite normal, con un potasio normal, con una procalcitonina, yo no me acuerdo el valor normal, pero creo que está alta. Y eso es un factor positivo en un paciente que estemos sospechando un cuadro de septicemia. Esa radiografía muestra una imagen bilateral, difusa, intersticio alveolar, infiltrados
ustedes ven infiltrados alveolares difusos en el lóbulo superior derecho, en el lóbulo seguramente anterior sí, debe ser anterior del lóbulo superior izquierdo, y definitivamente hay una imagen de condensación seguramente en el lóbulo medio o uno de los lóbulos basales derechos. Los cambios seguramente focosos, intersticiales, alveolares, con broncograma aéreo seguramente, pero lo que más llama la atención, sí, es un paciente con una neumonía compleja, seguramente una neumonía multilobar, y como les decíamos desde el principio, la pseudomona es un germen que hay que tener en cuenta en neumonías nosocomiales. Muy bien, digamos. Bueno, entonces de aquí ya siguen los procesos fisiopatológicos. Entonces, como proceso fisiopatológico tenemos que la neumonía nosocomial pues se produce generalmente en pacientes hospitalizados, y su fisiopatología pues involucra la colonización de microorganismos patógenos en el tracto respiratorio inferior, como ya dije, pues a procedimientos invasivos o dispositivos médicos como intubación y todo eso. Esto puede llevar a una respuesta inflamatoria exagerada y posterior a esto un daño en el tejido pulmonar, una acumulación de líquidos en los alveolos, lo que contribuyen a síntomas como los que tenía nuestra paciente, como disnea progresiva, que se da por la inflamación y el daño pulmonar causado por la infección. Puede dificultar la función respiratoria, lo que lleva a la sensación de falta de aire. Además, la acumulación de líquidos en los alveolos reduce la eficiencia en el intercambio gaseoso, lo que contribuye a disnea progresiva. En cuanto a la expectoración blanquecina, pues la presencia de estas secreciones mucosas es común en la neumonía, ya que el sistema respiratorio produce más moco como respuesta a la infección. Estas secreciones pueden ser blanquecinas debido a la presencia de células inflamatorias y proteínas. Sibilancias inspiratorias e expiratorias, dado al estrechamiento de las vías respiratorias por la inflamación y la presencia de secreciones que pueden provocar sibilancias durante la inspiración o la expiración. Este es como un indicativo de que la paciente tiene un broncoespasmo y una obstrucción en las vías respiratorias. Los crepitantes en bases pulmonares, los sonidos crepitantes o estertores en las bases pulmonares pueden ser el resultado de la acumulación de líquido y la presencia de secreciones en los alveolos. También pueden indicar la presencia de consolidación pulmonar, que en este caso pues no salió en la radiografía de la paciente, que es la sustitución de aire en los alveolos por líquidos o células inflamatorias. En conjunto, estos sistemas pues reflejan la compleja interacción entre las respuestas del cuerpo a la infección, el daño tisular y la disfunción respiratoria en la neumonía nosocomial. Como sugerencia, espere porque faltan los diagnósticos. ¿Qué pasó con diagnósticos? La imagen de diagnósticos topográfico, etiológico, sindromático, específico. Y sugerencia, mire, aquí hay procesos fisiológicos comprometidos que hubiera valido la pena que los hubieran esquematizado en imágenes más que en letra. Ventilación, difusión, relación ventilación-perfusión, intercambio alveolo capilar, difusión, y mencionar cuáles son lo que está comprometido en el paciente. Es un paciente con EPOC, desde ahí per se ya tiene un daño a nivel de un fenómeno broncoobstructivo crónico con hipertrofia glandular, hipersecreción caliciliar y un trastorno en su proceso, sobre todo expiratorio. Un paciente que tiene un volumen residual alto, que tiene una fracción expiratoria en un segundo baja, es un paciente que atrapa aire, pero que se le agrega un proceso infeccioso, como es una neumonía por pseudomona. Entonces ya viene todo un proceso de compromiso de la ventilación, porque son alvéolos o bronquiolos llenos de secreción, con inflamación. Hay una membrana alveolo capilar que empieza a estar
engrosada, entonces hay trastorno de la difusión y con el paso de los días, entonces es un daño en la membrana alveolo capilar con edema pulmonar de tipo no cardiogénico, es un edema pulmonar con trasudación de líquido, hemoptisis, todas las características clínicas y el empeoramiento clínico que los pacientes tienen. Muy bien, ¿cuáles son las conclusiones diagnósticas antes? ¿Qué pasó con esa diapositiva? Bueno, que Estaba más adelante. Conclusiones diagnósticas, eso. ¿Cuáles son? Bueno, pues la paciente, como veníamos hablando, es una ¿Cuál es paciente el diagnóstico sindromático, diagnóstico entonces, sería- según lo que acabamos de discutir? Qué pena, ¿el diagnóstico qué? Sindromático. Es el primer diagnóstico que les pido yo que hagan. Pues ya lo hicieron en la segunda etapa. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico sindromático de este paciente? De acuerdo a lo que estamos hablando, es que parece que uno, no sé si ustedes ponen cuidado, están por allá haciendo otras cosas. No es síndrome de infección respiratoria aguda. No, pues que eso no es un propiamente síndrome. Entonces, síndrome de dificultad respiratoria aguda, póngale un apellido mejor, síndrome febril agudo con manifestaciones respiratorias. Si quiere, póngale uno más específico. Síndrome de diestrés respiratorio agudo del adulto, secundaria a un proceso infeccioso, si quiere. Ese es como lo sindromático. ¿Cuál sería lo topográfico? ¿Cuál sería el diagnóstico anatómico topográfico? También ya lo hicieron. Cuando vieron la ley de Agatha Christie, ¿cuál es la escena del crimen? Y que mostró la radiografía. ¿Cómo? Eso fue pulmonar. Entonces, listo, a nivel pulmonar, alveolo capilar, digamos que lo más comprometido es el lóbulo medio, pero yo diría que prácticamente todo el pulmón está comprometido. ¿Listo? Muy bien. Y ahora sí, ¿cuál sería el diagnóstico etiológico y el diagnóstico específico? Ahí está. Pero para llegar a... Entonces, una neumonía nosocomial por Pseudomonas aeruginosa en el contexto de un deterioro respiratorio posterior a una infección SARS con un manejo efectivo. Uno no sabe si el SARS también está haciendo compromiso respiratorio en el paciente, o sea, compromiso con un diestre respiratorio. Acuérdense que el virus de la COVID produce eso, produce precisamente una tormenta citoquímica, un daño en la membrana alveolo capilar, que uno no sabe si están coexistiendo y está apoyando el daño que la pseudomonas está haciendo. Eso pues ya nos lo tiene que decir un super experto a ver cómo diferencia uno eso, porque yo no sé. Muy bien, la siguiente. Listo, entonces ahora sí vendríamos hablando pues de lo que vendría siendo el plan de acción y el tratamiento como tal. Entonces, como estamos hablando, pues sospechamos de la neumonía nosocomial. Como sabemos, pues sí es importante al inicio pues tomar los cultivos. En este caso, pues como veníamos hablando, pues se hace en primer lugar un manejo empírico, el cual pues en un primer momento se consideró pues que fuera a incluir gram negativos, Staphylococcus aureus resistente a meticilina y anaerobios como tal. Se inicia ese manejo, en este caso fue pues el meropenem, amikacina y linezolid. Posterior a pues el cultivo del esputo, tenemos el antibiograma, que lo tenemos acá. Entonces, recalcando pues que en este caso lo sensible sería la solistinina y la cefsinina avimactam, y pues vemos que el tratamiento con el meropenem, la amikacina y el linezolid pues son resistentes, por lo cual en este caso pues es necesario modificar el tratamiento, que en este caso pues como vimos en el antibiograma lo pues vamos a modificar a un tratamiento mucho más específico en el cual pues sea sensible el germen como tal, que vendría siendo pues lo que mencioné anteriormente. Y pues posterior a esto se evidencia una mejoría pues progresiva en la paciente, en la cual pues va a tener un alta a los 21 días, se hace una radiografía de control en la cual pues se evidencia una disminución como tal de la consolidación inicialmente. Listo.
Y listo, Doc. Listo. El caso interesante, muy interesante, muchachos. Bueno, yo espero, voy a cerrar acá, voy a cerrar la grabación. Permítanme.